Ahí estamos en el aire. Genial. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas una tarde más a la charla de Ribe. La verdad es que un placer estar con ustedes y hoy poder contar con un amigazo tremendo, un pana de corazón, Juan Miguel Uperón Terry. Nos conocimos por esas cosas de la vida en la provincia del Oro y bueno, pues se inició una relación de amistad y de cariño desde el primer día. Nos caímos genial. Ya ven que somos casi igual de piel y de corte de pelo, o sea que eso es algo inquietante pero bonito. Y la verdad es que, bueno, siempre quise tener una charla con él y más que nada ahora, que es genial en un espacio como RIBE, la Red Internacional de Básquetbol Educativo, donde valoramos que la formación integral del jugador, de la persona, de la jugadora, de la persona, es una herramienta fundamental para su crecimiento en el mundo deportivo y en el mundo vital, en la familia, en la escuela, en el grupo de amigos, en la evolución de la persona. Miguel, Lupe, te voy a llamar Lupe, como siempre. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por compartir hoy la charla con todos. Buenos días acá, buenas tardes ya y buenas noches por allá por Europa. Bueno, al día de hoy, gracias a Dios, entiéndonos bien, estamos pasando este tiempo de pandemia acá en la casa, pero bueno, haciendo trabajo también vía online con la universidad a la cual pertenezco. Y bueno, agradecido por esta oportunidad que me da primeramente para vernos. Josan, tenemos ya prácticamente 10 años que no nos veíamos y vernos, compartir por acá, un aficionado, profesional, amante de todo, del basquetbol, como Josan Bota, que prefería hablarme de básquet que de lo que le iba a pasar en la vida, pero eso me entusiasmaba porque la verdad que tu pasión por hacer las cosas bien, por desarrollar en el lugar donde llegues, dejar una semilla, también me marcó. Y bueno, encantado de compartir contigo este tiempo y bueno, lo que se pueda colaborar y podamos charlar, vamos a tratar de conversar desde nuestra experiencia. Miguel, ¿cómo arrancas en el baloncesto en Cuba? Porque eres cubano, ascendencia cubana, empezaste en Cuba con el básquet y luego, bueno, por motivos X, que ya hablaremos o no, depende de la charla o como tú quieras de ello, fuiste a Ecuador. Pero, ¿esto cómo empieza? Digo, en el básquet, ¿había algún familiar, algún hermano mayor, alguien que empezó a jugar el básquet y tal? ¿O cómo fue el inicio con el básquet? Cuéntame. Bueno, yo, de origen cubano, nací en la provincia de Holguín, en un lugar muy pequeño, pero es conocido mundialmente por la planta de níquel que tiene, en Nicaro, Holguín, Cuba. Allá nací y allá mi familia fue deportista. Mi familia, bueno, el deporte en esos tiempos en Cuba era pasión, era pueblo, era parte del mismo desarrollo social. Mi hermano mayor, que jugó un tiempo básquet, después se volcó al remo, porque le decía que le gustaba más el deporte individual, por querer salir, etcétera. Pero bueno, me marcó y entonces inicio a los 12 años jugando baloncesto. Yo, por mi condición, tanto académica como deportiva, me becaron en una escuela, primeramente en una escuela de iniciación deportiva, pero al no haber cupo en el básquet me pusieron en el boli. Luego pasó un año, a los 10 años. Luego del año, mi mami me saca por el fallecimiento de un hermano. Me dijo, no, tú no te vas más de mi casa porque vivíamos a 100 kilómetros de donde estaba la escuela de iniciación deportiva. Y luego ya después, la condición académica me lleva a otra escuela, que era una escuela de formación vocacional, donde estaban los estudiantes, los niños con cierto nivel académico que tenía que tener un promedio para poder ser becado y a mí me escogieron, pero ahí es donde empiezo a desarrollarme ya con los 12 años en el baloncesto. Jugábamos los torneos interescolares que se jugaban en esa época a nivel local y luego después fui escalando al alto rendimiento, etcétera, hasta que ya me ubican en la selección de la provincia, donde bueno, jugamos varios campeones, la selección de la provincia de Holguín. Ahí jugamos, bueno, los campeonatos escolares, juveniles, primera división de la primera categoría. En Cuba se le llama el torneo senior, la primera categoría, con muy poca edad. Eso me marcó porque por ejemplo, a los 17 años juego mi primer campeonato senior. En Cuba en ese tiempo yo digo que estaba prácticamente descendiendo el nivel que había tenido desde los Juegos Olímpicos de Múnich 72, luego Montreal 76, luego Moscú 80, ya en el 84
ya él venía decayendo ese resultado a nivel mundial. Sin embargo, a nivel regional, estamos hablando de Centroamérica, en el Panamericano, se mantenía siempre ahí en los sitiales entre el quinto, el octavo lugar, y en Centro Básquet discutía con Puerto Rico. Y bueno, entonces jugamos ahí en la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético en Holguín. Tuvimos cierto acercamiento a las preselecciones nacionales, pero no llegamos a concretarnos en la selección. Jugamos a nivel universitario también en la Universidad Central de Las Villas. En aquel tiempo era la Facultad de Cultura Física Manuel Fajardo de Villa Clara, y hoy es la Universidad Central de Las Villas, y ganamos el campeonato universitario 2 veces, jugamos la Universidad Nacional, y de ahí prácticamente me dedico por entero al entrenamiento, porque estudié la carrera de licenciatura en Cultura Física. Siempre estuve involucrado en el baloncesto. Me aparté un poco de mi provincia porque me fui a estudiar a otra, pero siempre con el pensamiento de regresar a mi provincia a cambiar a cambiar el nivel que se estaba llevando, porque se había quedado un poco rezagada la provincia desde la época que yo salí de allí. Entonces, bueno, una vez que me gradué, participé allí como entrenador, ahí que me inicio como entrenador en mi provincia. La verdad es que, ¿a qué edad fue el salto de la selección, más o menos, desde las partes formativas? Bueno, yo pasé 12 años, ya llego de los 12 a los 15 años jugando los torneos locales, y luego ya a los 17 años entro a la selección de la provincia de alto rendimiento. Estuvimos jugando el primer año que jugamos la primera división. La primera división fue muy fuerte, fue una experiencia muy buena para mí, porque en ese tiempo era muy alto el nivel que se jugaba en la primera edición en Cuba. Estaban todavía los jugadores que venían del ciclo, los ciclos olímpicos, y luego de ahí, cuando voy para los años, en el campeonato sub-20, yo tenía 18 y 19, iba para 19, ahí tuvimos la posibilidad de una preselección, pero bueno. Miguel, perdona, me acaba de decir que estamos en directo en Vive España, por lo cual te vuelvo a presentar y a saludar a todo el mundo. Hola, buenas tardes a todos, todas, bienvenidos a una tarde más a la charla de Vive España. Hoy contamos con un amigo querido, un pana de corazón, nos hicimos amigos enseguida allí en Machala, con Miguel Luperón Terry, Lupe para los amigos, a los panas, y la verdad es que es un placer tenerlo hoy aquí, porque es una gran persona, un gran conocedor del básquet, tanto cubano como ecuatoriano, como sudamericano. Y la verdad es que, bueno, pues para mí es un orgullo y un placer tenerle aquí, como a su mujer, si podemos hablar con ella, si no otro día, Golda, jugadora seleccionada ecuatoriana de 10 años, gente que sabe y conoce perfectamente el básquet de Ecuador, y queremos hablar mucho de eso, del básquet formativo en Ecuador, como herramienta educativa y como forma de llegar a trabajar. Por supuesto, como siempre, quien quiera preguntar, comentar, decir, aclarar, cualquier cosa que crea que es importante para la charla, para que lo que comentemos hoy con Miguel sea de crecimiento para todos, bienvenidos todos. Miguel, sé que arrancaste en Cuba, tu hermano jugaba, querías una plaza para jugar con el básquet en la escuela en la que estabas, creo que es Holguín, pero no había y te mandaron al vóley. El vóley y el básquet tienen cosas parecidas, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Sí, bueno, se me ha olvidado la parte de que mi hermana menor, la que yo le sigo, yo soy el menor de los 6 hermanos que somos. Ella había ingresado a la EIDE, que se llama Escuela de Iniciación Deportiva Escolar en Holguín, por el vóley. Ella tenía 11 años, yo tenía 10, y yo me quedé como que, porque en el básquet todavía no tenía el cupo para iniciar con 10 años, sino se empezaba a los 12. Y entonces, por un capricho mío, me seleccionaron y me llevaron a jugar vóley a esa escuela de iniciación deportiva. Ahí estuve un año, aprendí, bueno, era una escuela de iniciación en la cual te daban los fundamentos básicos. Por ejemplo, Cuba se preocupa mucho que a estas edades la tecnificación de los deportes, pero que no te especialices, por ejemplo, y eso te permite que tú a la edad de 8, 9, 10 años pueda adquirir una serie de habilidades neuromotrices y psicomotrices que te permitan desarrollarte en una gama, en un bagaje de diferentes deportes, y poder transitar hasta que encuentre finalmente la posibilidad de incursionar en uno. Y así fue. El boli me sirvió porque, por ejemplo,
aprendí ahí a dominar, por ejemplo, los aspectos de la postura, los saltos, los giros, los desplazamientos, la misma preparación psicomotriz del cuerpo, realizar flexiones, correr, cambiar ritmo, dirección, al agarre. Y entonces yo jugaba a la par básquet, a la par jugaba básquet con los que jugaban básquet, estábamos en el mismo cuarto, dormíamos con los muchachos de básquet y los veía. Entonces eso me permitió como base, bueno, ir, una base para iniciarme en el básquet a los 12 años, que ya cuando me sacan de la escuela de administración deportiva por un problema que un hermano de nosotros falleció, mi mamá no quiso que yo continuara por el problema de que estaba muy lejos, era muy pequeño de edad, y me llevó a mi ciudad de origen, y allí entonces continué jugando los torneos locales y aprendiendo entonces con la base que había recibido del vóley. Entonces, estamos casi de acuerdo en que el multideporte es una herramienta fundamental para el crecimiento y desarrollo del jugador, más allá de que aún no desarrolle habilidades motrices, técnicas específicas de baloncesto, le vale para todo lo demás. Además, el voleibol se salta, ahí tiene buena saltabilidad. ¿Qué opinas? Claro, bueno, de hecho, saltar con los pies, saltar con uno, la potencia en el salto para poder tener mejores desequilibrios, mejor reacción. Me ayudó mucho el tema del voleibol, inclusive yo era después uno de los que más saltaba en el grupo con el que trabajábamos cuando estábamos en el básquet. A los otros que no pasaron por esa etapa, le costaba un poco hacer las cosas que ellos hacían. Por ejemplo, yo saltaba, lanzaba con giro, eh, entraba hacia la entrada, las bandejas, la entrada a la canasta de manera cómoda, fácil. Me acuerdo que le costaba mucho a los compañeros míos tocar, tocar la malla, el cesto, y yo lo tocaba fácilmente y luego tocaba cuando ya fui creciendo, tocaba el aro y después la clavaba la pelota un poco más fácil. Pero bueno, las habilidades de otro deporte es concreto y clave que te permite a ti en la edad temprana, si lo practicas, te permite y te da algunas competencias y te desarrolla ciertas condiciones psicomotrices que te permiten eh, abarcar o de pronto navegar en otros deportes de manera más fácil y con un mejor desempeño. Miguel, por recordar un poco más tu etapa inicial en Cuba como jugador de básquet, luego también como entrenador, que ya llegaremos a él, tiene un camino muy marcado por una beca deportiva, porque aparte en Cuba la excelencia educativa y la excelencia deportiva van de la mano, no se separan, menos en aquella época y entiendo que ahora tampoco. Pero, ¿qué destacarías más de tu proceso de formación en Cuba? ¿Qué es lo que más destacarías a nivel humano y a nivel deportivo? Bueno, primeramente es algo que nunca se me olvida, es la parte del ser humano, la parte de formación educativa, en el cual, por ejemplo, puede ser que juegues, seas el mejor del equipo, pero si no tienes buenas calificaciones, si no participas en clase con la asistencia, si no tienes un buen desempeño social, eso te limita y puede ser que te estén expulsando de la escuela. Entonces, la parte formativa no solamente nos enseñaban a jugar o a saltar o a ponernos fuertes, sino que tenía un fuerte componente educativo en el cual nos formaban en valores, en el respeto, en la consideración, en la empatía, en la perseverancia, en la constancia, porque recuerdo que había mucha limitación de recursos. Por ejemplo, casi siempre estábamos con limitación en cuanto a los balones. Para poder entrenar teníamos que prestar los balones de las chicas o a veces había que esperar, pero aún así nos decíamos que con lo poco que había que continuar el trabajo, había que esforzarse, había que mantener ese nivel de concentración y de deseo de lograrlo. Entonces eso me marcó mucho, independientemente a que estaba bien estructurado, además de eso estaba bien estructurado el, el, la, los contenidos, la formación que yo iba a tener. ¿Por qué? Porque era controlado la parte ya de formación como deportista. Por ejemplo, teníamos periódicamente test pedagógicos en cual nos medían, nos pesaban, nos hacían pruebas técnicas, pruebas físicas, teníamos los contenidos que nos enseñaban estaban regulados por un programa de preparación del deportista que se llamaba en dos niveles, un programa de enseñanza y después un programa de preparación del deportista, en el cual ahí estaban detalladas los diferentes contenidos por acciones, carrera, parada, postura, que teníamos que ir venciendo en el tiempo que íbamos avanzando por edades, sin limitar de pronto que si el nivel de un jugador determinado
crecía, entonces que ese jugador continuaba con el proceso del siguiente nivel, pero eso me marcó porque estaba organizada la estructura tanto para la enseñanza como el aprendizaje, la estructura competitiva. Eso nos permitió que la formación fuera bastante sólida. La verdad es que yo tengo la referencia de Cuba de siempre, de que, bueno, a pesar del bloqueo de Estados Unidos, los países occidentales, por motivos políticos que no vamos a entrar, permitió de alguna forma condensar de una manera más estructurada la salud, la educación, el deporte y llevarla a estándares de calidad enormes. Yo me acuerdo de un saltador cubano, Sotomayor, que fue élite mundial y la gente que iba con él, tanto en el pismo como en otras actividades disciplinarias deportivas, era espectacular. Tenemos la primera pregunta. Ricardo Páramo pregunta, creo que es Ricardo de Puebla, si no me equivoco, México. De acuerdo con el multideporte, pero siempre y cuando sea formal. Yo formal quiero entender que se refiere al sentido formativo complementario. Si no es así, él nos lo dirá, ¿vale? De otra manera puede perjudicar. ¿Estás de acuerdo? ¿O estamos de acuerdo? Bueno, si es complementario, para mí sí. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, el multideporte, a ver, cuando se hace de manera formal, el control por lo general, quien planifica, que es el profesor, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el profesor tiene una guía, tiene un objetivo, quiere llegar a algo, una meta, a veces, otras veces lo hace sin esa meta, pero bueno, siempre con la guía del profesor hay muchos beneficios. Pero de manera informal también tiene su ventaja. ¿Por qué? Porque primero que el niño trabaja, si lo hace de manera informal, sin la ayuda de un profesor, no va a llegar al límite de convertir o de que lo que está realizando como otro deporte que le vaya a afectar, sino que más bien le va a permitir explorar, le va a permitir a ese niño, le va a permitir indagar, adquirir otras experiencias, otras habilidades, que a veces se enfoca mucho el deporte en el olimpismo, en el alto rendimiento, en que solo si no hace la selección entonces ya no, y que solo si no logras meterla de 3 puntos ya no. Entonces, ojo porque estos temas son un poco complicados. Entonces, el niño quiere jugar. El niño quiere explorar, el niño quiere crecer, el niño quiere conocer. Y él la persona, en este caso, la persona que dirige la formación, el entrenador, el profesor, debe darle el matiz de acuerdo al modelo pedagógico que se está llevando en esa institución. Porque, por ejemplo, hay escuelas deportivas, escuelas de deporte, por ponerte un ejemplo, que realizan el multideporte como un modelo pedagógico, es decir, tienen una escuela deportiva en donde, por ejemplo, se hace fútbol, se hace básquet, se hace voleibol, se hace natación, pero es con el objetivo de que el niño adquiera habilidades de diferentes, habilidades psicomotrices de diferentes deportes y que luego no llegue a una selección, sino que participe en los eventos escolares. Por ejemplo, eso es un modelo. Hay otros modelos que dicen, no, yo quiero una escuela porque quiero formar chicos altos, fuertes, rápidos, que lancen bien, con buenos fundamentos, para ponerle en la selección y ganar el campeonato municipal, el campeonato provincial, el campeonato nacional. Entonces, hay diferentes enfoques. Cualquiera de estos, el deporte alternativo o el multideporte, ya sea formal o sea informal, porque cuando lo hace informal, asumo yo que informal lo llaman de que lo realizó con el papá, con la mamá, o solo por la calle, o de no sé cómo sería el enfoque que le dé informal, pero informal, un niño como yo, por ejemplo, yo jugué balonmano, yo corría atletismo, hice boxeo, y no me ponían, sin embargo me metía y lo hacía por explorar, por divertirme, y creo que todas esas cosas me ayudaron a formarme como persona. Miguel, la verdad es que hay una concepción del deporte que tenéis en Cuba, como la formación integral, tanto educativa como de salud, como de conciencia ecológica y de cuidar el entorno para que esto sea bueno para todos. Pero por un motivo sí que es de la vida, que no voy a hablar si tú no quieres comentarlos, Ecuador se convierte en el destino siguiente de tu vida. Ya con 18 o 19 años, ¿cómo era? Bueno, llego a Ecuador. ¿Cómo llego a Ecuador? Estando en Cuba, bueno, pasé por las diferentes. En Cuba tuve un tiempo, desde el año 92 que me graduó de la universidad, que me gradué en licenciado en Cultura Física, especialista en baloncesto. Comencé a trabajar en el alto rendimiento. Comencé por un equipo cadete, luego vi que prefería mejor bajar a las divisiones formativas
teniendo en cuenta de que desde ahí, como en Cuba, había una norma que el entrenador que iniciaba con un equipo en el alto rendimiento, había equipos para el alto rendimiento donde la selección de la provincia escogía lo mejor de toda la provincia, hacía una preselección y entrenábamos todo el año de manera becada. Entonces yo dije, bueno, había una política que si tú cogías un equipo, iniciabas con un grupo de jugadores, tú los ibas llevando de diferentes categorías, la categoría mini básquet, luego la categoría infantil, luego la categoría cadete, luego la categoría juvenil, y así iba ya. Cuando terminaba el nivel superior, volvías a bajar al inicio. Entonces me decidí por bajar a las categorías formativas, me fue muy bien. Fuimos campeones nacionales en Cuba, obtuvimos algunas medallas, campeonatos nacionales, pero ya de selecciones nacionales, ya de selección de campeonato nacional oficiales, ya no como torneos abiertos o torneos locales. Y eso me permitió crecer mucho, participé en muchos cursos, eh, fuimos asesorados por muchos entrenadores que vinieron de la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto. En ese caso, en ese tiempo, estoy hablando del año 94, 95, 96, cuando Tony Coma era en ese tiempo el presidente de la Asociación Española de Entrenadores. Catalana de entrenador de baloncesto. Ajá. Y por allá tuvo Pepe Lazo, recibió muchas críticas con Pepe Lazo, con Mario Pesquera, con José María Buceta, estuvieron ahí, bueno, algunos entrenadores, tuvo Ettore Messina de Italia, tuvo Mario Di Blasio también de Italia, también tuvimos a Bobinay, o sea, Cuba preparaba a los entrenadores, eso me ayudó mucho y a los 27 años tenía cierto ranking como entrenador. Me seleccionan en Ecuador, en Cuba, para participar en un proyecto en el Ecuador, en el deporte formativo en Guayaquil, en la Fundación Honorato Aro, que se dedica a la formación de jugadores y eso. Y entonces es ahí a los 27 años, ya con esa experiencia que tenía como entrenador, que me voy a Guayaquil, al Ecuador. Y ahí llego al Ecuador como un entrenador que venía a colaborar en la formación de jugadores en la provincia en la provincia del Guaya, específicamente en la Fundación de Natural en Guayaquil. Vale, paramos un segundo. Tenemos a Nilton César Torres de Perú. Dice Miguel, buenas tardes, saludos desde Perú. ¿Puedes profundizar acerca de que el jugador formativo seleccionado, perdón, debe ser sociable y aplicado en los estudios? Por favor, gracias. Mira, buena pregunta, ¿no? El tema educativo, el tema de los estudios siempre va a ayudar mucho a la formación integral del jugador. ¿Por qué? Porque lo compromete. No solamente podemos verlo, yo lo veo desde ese punto de vista, podemos ver que el jugador juega bien, lanza bien, hace muchas canastas, gana partidos, pero en el otro aspecto de la vida, para que sea un jugador integral, él debe pasar ese reto y debe pasar esa tarea, ese deber que le corresponde, él formarse como persona, formarse en lo educativo para que sea un profesional o para que aporte a la sociedad desde la enseñanza educativa que se presta en muchos países gratuita, en otros es simultánea, gratuita y privada. ¿Por qué? Porque un jugador que socialmente, por lo general socialmente, deja los estudios, tiene una tarea pendiente en la vida al final. ¿Por qué? Porque a veces queremos, no, que no importa, si lo que quiere es jugar se divierte, sí, pero acuérdense que la responsabilidad la va a tener que llevar después que termine de ser jugador y sea padre, sea responsable entonces como padre, para que no abandone el ser papá, o para que no abandone el ser tío, o no abandone el ser abuelo, no abandone el lugar donde está, sino que aporte a la sociedad. Y entonces, tanto el tema educativo no es que de pronto si tiene buenas notas va a ser un mejor o peor jugador. No. La nota le va a dar el nivel de satisfacción de haberse esforzado, de haber obtenido una calificación en los estudios. Pero sí va a tener una connotación alta el que él sea capaz de asumir ese reto que le pone la vida en la etapa de formación educativa, independientemente a que juegue básquet, sea bueno, sea regular o tenga bajo nivel, de él superar su vida como ser humano y pueda
inscribirse en un colegio, pasar las tareas del colegio, socializarse con los compañeros del colegio, avanzar, aprobar los grados del colegio, graduarse del colegio con buena nota, con mal. A veces lo ideal fuera que fuera con buena nota, pero eso le lleva a un nivel de responsabilidad para que entonces sí complemente la tarea educativa que es de que se forme como persona. Sí, que sea un Ricky Rubio, que sea de pronto un Paul Gasol, que sea un Jordan, pero que también sea buen padre, buen hijo, buen nieto, buen sobrino, buen profesional, buen presidente de la República, buen presidente de una asociación, buen administrador o simplemente buen trabajador de su empresa. O sea, que tenga esa entereza de haberse formado y haber participado en la sociedad en la meta que le correspondía en esa etapa de la vida que vivía y haber aportado y cumplido con esa meta. Es curioso, pero yo recuerdo que cuando nos conocimos en Machala, yo dirigía Santa María, un club de la ciudad de Pandó, luego trabajé como coordinador de las selecciones de jugadores en la provincia del Oro. Recuerdo que Falquez, el padre, llegó a ser intendente, creo que de la ciudad, intendente o presidente de la provincia, pero primero fue presidente de la Federación Deportiva del Oro. Y su hijo llevaba caminos parecidos. Quiere decir que uno puede estar vinculado al deporte, también juega básquet, si no recuerdo mal. O sea, puede estar vinculado al deporte, la vida deportiva es corta, pero la vida es larga. O sea, que si uno es un buen ha estudiado, tiene formación, tiene adecuación literaria, deportiva, humanística, social. Al final, el básquet tiene más caminos y la vida tiene más caminos que solo jugar a baloncesto, por lo cual la formación tiene que ser integral. Yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo. Saludar a Armando de México, a Mauricio de Italia, buonasera. Está por ahí también Paola, bienvenidos todos. Miguel, llegamos a Ecuador. Yo llegué a Ecuador creo que el año 2007, 2008, y nos encontramos con la realidad de que las estructuras deportivas del país están un poco dejadas de la mano, ¿no? Quiere decir que cada provincia funciona un poco por libre, Loja a su forma, Cuenca a su forma, Esmeralda a su forma, Puerto Viejo a su forma, Guayas a su forma, El Oro a su forma, y no había un torneo, digamos, normalizado en el cual los equipos de la provincia podían jugar integrados o en la capital de la provincia, y había bastante dejadez de control técnico formativo de jugadores y entrenadores en el resto de la provincia. Yo recuerdo de Machala, que fue donde trabajé, Arenillas, Santa Elena, Piñas, había lugares donde el básquet ya tardaba en llegar. Había equipos, había entrenadores, pero les faltaba formación, conocimiento. Era algo normal cuando tú llegaste, ¿no? Sí, bueno, te puedo hablar. Bueno, llego en el año 1998 acá a Guayaquil, el 11 de mayo. Y, por ejemplo, me causó admiración porque habían diferencias entre los diferentes grupos que pude observar entre las provincias. El básquet, por ejemplo, te puedo hablar desde el año 98 o desde el 2000 al 2010, te puedo decir. No había un proyecto de país, no encontramos un proyecto de país en hacia dónde va, cómo lo vamos a hacer, con qué contamos, cómo vamos a caminar el paso a paso, cuáles son las metas propuestas por año. Entonces, sencillamente, por ejemplo, llegué a Guayaquil. Guayaquil sí tenía por lo menos los torneos interescolares, se jugaban unas 13, 14 escuelas, que para mí muy poco, porque Guayaquil tiene alrededor de 500 escuelas, o un poco más allá, no las he contado, y colegios también mucho, pero sin embargo, bueno, participaban 13, 14 escuelas, un torneo escolar de niños de 11, 12 años, de 9, 10 años, y hacían un torneo interbarrial en el cual participaban entre todos los equipos que lo dirigimos en las dos primeras años que estuve acá, un torneo interbarrial en Guayaquil que participaban unos 90, 80 equipos de diferentes categorías, hasta las cadetes, de diferentes partes de aquí de la región Sierra. Bajaba un equipo de Guaranda también, de la Sierra Central. Pero no había un proyecto como tal, un proyecto de país, un proyecto organizado de manera científica, en el cual se pensara en la filosofía del basquetbol ecuatoriano para lograr ciertas metas, ciertos aportes y lograr formar. Porque cuando hablamos de formación, casi siempre nos enfocamos en el niño, nos enfocamos en la persona que viene, y está bien, ¿no? Pero la formación va un poco más allá.
O sea, cuando vamos a hablar de formación, estamos formando no solamente a un niño, estamos formando también a un entrenador, estamos formando a un padre de familia que respete la grada, estamos formando a un árbitro, estamos formando a un juez de mesa, estamos formando a un empresario que por primera vez va a invertir en el baloncesto. O sea, la formación como tal, si lo miramos desde el punto de vista en el sentido amplio de la palabra, va a involucrar a todas estas personas porque el niño está ahí, el niño va a estar ahí y sino que de pronto, cuando hablamos de formación y abarcamos todos estos aspectos de lo que le estoy hablando, ahí te das cuenta entonces que no hay un proyecto país, porque de nada sirve que tengamos 100 niños si solamente hay 2 profesores formados, o que hayan 2 profesores formados y 100 niños, pero entonces no hayan canchas, o de pronto no haya la economía como para desarrollar esto. La participación tiene que ser una participación inclusiva, masiva, donde también el que tiene un poquito de recursos participe, pero también el que no tiene recursos también participe y darle, inclusive constitucionalmente está. Lo que pasa es que al estar desorganizado, nos topamos con que un lugar donde solamente, por ejemplo, en la Fundación Honorato Aro había que pagar y simplemente iban los chicos que tenían cierto nivel económico, que los padres los ponían allí para que desarrollaran su básquet, padres que jugaron mucho básquet, otros porque quería que sus hijos fueran seleccionados de la escuela o del colegio, otros porque estaba un poco de moda, no, lo ponían a jugar para que creciera, pero no había ese proyecto para decir, bueno, vamos a hacer una formación de base, donde vamos a hacer un torneo local que dure, que tenga 30, 40 partidos, donde de los 40 partidos vamos a combinar este torneo local con una liga regional y en esa liga regional se juegan 40 partidos más y luego paralelo a eso, los equipos de selecciones provinciales juegan su campeonato nacional. O sea, eso no lo encontramos. Tampoco encontramos una escuela de profesores. Entonces, ¿profesor quién era? ¿Quién era el entrenador? Bueno, aquel que se metió en un cursito o de pronto jugó básquet por el colegio, por la escuela, en la selección y vio una forma un modo de vida, el entrenar básquet y llegó y dijo, bueno, yo jugué y se le aceptó como entrenador de básquet, y llegó con su experiencia como jugador, pero no con una experiencia de formación pedagógica para entrenar. Y entonces no encontramos tampoco una escuela así, muy pocos, algunos extranjeros que sí estaban, pero la mayoría de los que estaban en el Ecuador, otros se habían graduado en la universidad como profesor de educación física, pero tenían una formación para profesor de educación física, no con los elementos de los fundamentos técnicos, tácticos, físicos, psicológicos del baloncesto, con los niveles de formación, etcétera, etcétera. Tampoco había una escuela arbitral, que estos sí estaban un poco más organizados, pero no había tampoco una escuela de árbitros donde se iban formando canteras. Recuerda que árbitro no solamente el que viene al curso, recibió el diploma, hizo la prueba de Leger y aprobó, ¿no? El árbitro tiene que pitar, porque el árbitro se forma en la cancha, en las experiencias que día a día. Entonces, al no haber un campeonato, bueno, árbitro había muy poco. Y tampoco el auspicio entonces de los niveles ya empresariales, porque ningún empresario a, va a auspiciar o a poner un dinero en un lugar que está desorganizado. Entonces, a nivel de provincia, ya hablando ya entonces a nivel federativo, que en Ecuador hay una estructura deportiva en la cual el modelo se basa en las ligas deportivas cantonales. Cada cantón o cada municipio tiene una liga deportiva cantonal que recibe fondos del Estado, muy pocos, pero recibe. Están las federaciones deportivas provinciales, que son las federaciones que rigen el deporte a nivel de provincia, hablemos de departamento en otros lugares para que se entienda mejor. Y están las federaciones deportivas por deporte, en este caso la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, que regula el deporte del baloncesto en el país y es la conexión entre el Comité Olímpico Ecuatoriano y el deporte, en el caso del baloncesto. Y está entonces el Comité Olímpico y el que rige el deporte a nivel internacional y el Ministerio del Deporte como ente rector gubernamental ejecutivo del deporte. Pero en ese tiempo no había, que yo llego, no había Ministerio del Deporte. Era una Secretaría de Deporte adscrita al Ministerio de Educación, en donde, por ejemplo, la característica de los torneos era que este año 1999, necesitamos hacer un torneo de cadete para justificar ciertos recursos o porque va a haber un campeonato sudamericano. Entonces, se organizaba un campeonato nacional de cadete, pero resulta que se organizaba, pero iban 6 provincias de 22. Entonces ya era totalmente limitado. El torneo simplemente duraba 3, 4 días porque iban 6 equipos, se hacían 2 grupos de 3, se jugaban eliminatorias sencillas, prácticamente los equipos participaban con 5 o 6 partidos y se le daba un galardón de campeón al jugador. Y estos mismos jugadores, lo mejorcito que había, en algunos de los casos sí, en otros
se cogía por preferencia, porque estos son de Guaya, o porque estos son de Pichincha, o porque el entrenador lo pongo yo. Todos estos aspectos de lo que le estoy hablando, de aspectos personales por encima del aspecto nacional, del proyecto nacional, se ponían los jugadores y se iba un campeonato sudamericano. Las consecuencias, bueno, llegábamos a ese campeonato o se iba a ese campeonato sudamericano, que eran por lo general sí participaban Ecuador, sobre todo en las divisiones cadete, juvenil, y entonces nos enfrentábamos con una Argentina que los chicos iban con 40, 50 partidos, o un Brasil, o un Uruguay, o un Chile, o un Colombia, y entonces las consecuencias eran funestas. Entonces, uy, no hay básquet en Ecuador, bueno, no hay proyecto de básquet. Y eso transcurrió durante prácticamente desde el 2000 hasta el 2009. Nosotros llegamos a la selección del Ecuador por resultado. En el año 2005 me llamaron la Federación Ecuatoriana, habían problemas, situaciones organizativas, el Ecuador había sido sancionado por problemas de usurpación de poder y por situaciones de que no se pusieron de acuerdo y se sancionó Ecuador un año. Luego se pone un interventor que fue un exjugador de baloncesto aquí en el Ecuador en el año 2005, ingresa, él me llama a colaborar y se trató de hacer un acercamiento para poder enfrentar y hacer un proyecto. Entonces había primero que organizar, porque la estructura organizativa del baloncesto tenía que ver con clubes que no estaban bien formados o clubes que no contaban con la directiva aprobada, etcétera. Y eso demoró, se dividió, se divide el básquet en Ecuador por un grupo apoyado por la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, otro grupo apoyado por el Comité Olímpico, y entonces en este caso yo estaba en el medio porque me tocó a mí estar, me pagaba el Comité Olímpico, y entonces había veces que seleccionaba a los mejores jugadores, pero como los otros jugadores, las provincias estaban en el otro grupo, no me daban los jugadores, y entonces yo tenía que irme con los jugadores que tenía, que vinieran, o de pronto a la hora de los entrenamientos, implementamos el entrenamiento por microciclos, porque la estructura que había anteriormente era simplemente 15 días antes llamar a los jugadores, por ahí una pruebita médica, por ahí se entrenaba algo y así se viajaba a las selecciones. Nosotros implementamos que se tenía que trabajar por microciclo, entonces por lo difícil que cuesta en Ecuador reunir durante todo un periodo a los jugadores por las clases, por las diferentes situaciones que se dan, lo hacíamos los fines de semana, pero entonces, por ejemplo, se citaban, preseleccionaban chicas, por ejemplo, de Pichincha o chicos de Pichincha, entonces venían dos, o quién va a estar, o no puedo, y entonces eso se limitó un poco a que se pudiera concretar selecciones, aparte de que no había proyecto. Aún así, bueno, en el 2006 tuvimos el tercer lugar en el campeonato sudamericano efectuado aquí en Cuenca. Aún así, casi clasificamos al torneo juvenil sub-17 de las Américas, perdimos por un punto con Brasil. Tuvimos que utilizar estrategias ya un poco más de selección de talento, por ejemplo, Esmeralda, que es una provincia muy abandonada, que no se toma mucho en cuenta. Sin embargo, si mira la historia del basquetbol ecuatoriano, los mejores jugadores que han pasado por acá son esmeraldeños, o los mejores figuras han sido esmeraldeños. Hasta hoy por hoy son de Esmeralda los que están activos hoy, tanto hombres como mujeres, hablando en sentido general. Entonces logramos incluir jugadoras que estaban en Esmeralda, que eran excluidas, y ahí eso nos permitió reforzar la selección y hacer un trabajo más o menos hablando como de laboratorio para poder afrontar Juan Miguel, nacional. Juan Miguel, perdóname, quiero hacer un inciso. Yo en el año que estuve en Ecuador hubo un campamento de jugadores que vino un entrenador yankee a continuar el campus. Estaba un entrenador que me acuerdo su nombre, Tilio Valencia, que es de Guayaquil, y estuvimos jugadores de Esmeraldas de 14, 15 años, de 2-12, de 2-16, de 2-13, en morfología languiforme, mal alimentados, con poca práctica deportiva, con una mala coordinación porque traté haciendo a nivel informal, pues trabajar en los campos con la caña de azúcar, con el coco, con el cacao, pero una talla porque es una zona donde había mucho tema de esclavos negros africanos, se mezcló con la población del lugar y al final hizo una raza, tanto en hombres como mujeres, grandes, fuertes, atléticos, de buena talla, que es algo muy habitual. O sea, al final esa mezcla genera eso y por eso quería reforzarlo el tema de Esmeraldas. Sí, por favor. Sí, bueno, el mismo tema Esmeralda, para continuar ahí con Esmeralda, por ejemplo, en Esmeralda
prácticamente no participaba en los campeonatos porque casi siempre tenían dificultades económicas para viajar, pero sin embargo, luego de dejar de participar en el torneo minibásquet, cadete, aparecían con un juvenil con un promedio de 1,95, 1,94 jugadores muertos, tanto hombres, las mujeres 1,70 m, 1,85 m, 1,80 m. Y entonces hacía la diferencia. La limitación, muy mal técnicamente, con dificultades, con atraso motriz por el mismo hecho de que no se desarrollaba este tipo de habilidades desde la edad temprana. Entonces no estaba, como decir, un proyecto formativo en Ecuador desde el año 2000, desde el 90, desde el 2000, pues prácticamente, yo llegué en el 98, pero del 98 al 2010 no había un proyecto formativo. Nos tocó, por ejemplo, preparar un programa de capacitación al entrenador para que todos los entrenadores, hicimos muchas clinics, se invitaron entrenadores de diferentes naciones, españoles vinieron, estuvo aquí Mario Pesquera, bueno, colombianos, argentinos, de diferentes mexicanos, pero seguía siendo la estructura legal, porque la normativa legal es muy frágil. Por ejemplo, la visión que se tiene del deporte a nivel global, hablándolo yo, ya tengo 20 años acá, es el deporte utilizado como una forma de personalmente tener un beneficio o de pronto lograr un acercamiento político o un puesto político o un curul político, y entonces hasta cierto punto no se le da un matiz país, no se le da un matiz proyecto nacional, sino que se utiliza más bien en la mayoría de los casos, no digo que todos, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, se utiliza para este tipo de beneficio personal. Yo te pongo un ejemplo. Si alguien lleva la estadística del Ecuador, yo sí te puedo decir porque bueno, soy catedrático de la universidad por más de 15 años y me ha tocado estar ahí inmerso en todo lo que es el deporte, he participado en todos los niveles del deporte también acá. Por ejemplo, no hay un ministro, no hay tampoco un presidente de federación, o muy pocos presidentes de federaciones deportivas, o muy pocos presidentes de ligas deportivas cantonales que hayan sido deportistas. Deportistas, te hablo, deportistas formales, como me preguntó el chico, el señor de México. Deportistas que hayan pasado por una formación donde jugaron, ya sea un deporte XY, en este caso el baloncesto, sino que o de pronto se jugó, pero su profesión terminó siendo una profesión apegada a la abogacía, la ingeniería, etcétera, etcétera, que no digo que no se pueda incluir en el deporte, sí, porque si fue deportista la experiencia está y todo, sino que por lo general el que se queda en la profesión, el que se queda jugando, no termina siendo escogido, sino que termina siendo escogido el que tuvo un poquito más de plata, el que se acercó un poquito más para un problema político y eso termina dejando el barco, como decimos vulgarmente, dejando el barco en medio océano. ¿Por qué? Porque ya cuando me llega mi posición me fui y dejé el proyecto. No se genera entonces una planeación estratégica que lleve al país en diferentes ciclos a niveles que le vaya permitiendo crear una formación, como te decía al principio, jugadores, entrenadores, árbitros, jueces de mesa, una cultura de auspicio, una cultura competitiva, una cultura de lo que nos gusta hacer a todos, que es básquet, nos gusta reírnos, porque por último el campeonato es efímero, se va, se gana, se pierde, pero después queda toda aquella familiaridad, aquel nivel social que se logró con el contrario, las experiencias de haber perdido, de haber ganado, eso queda. Entonces, los procesos, si no están así, no van a poderse lograr cosas grandes. Y es por eso que, por ejemplo, hoy por hoy, en Ecuador, por ejemplo, se han dado pasos pequeños, porque hubo un cambio del 2010 al 2000, ahora 2019-20 que estamos ahorita. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los cambios? Bueno, el Ministerio del Deporte, se crea el Ministerio del Deporte, que ya volvimos a perder el ministerio, se volvió a perder aquí, ya no es ministerio, vuelve a ser secretaría. Como Ministerio del Deporte se logró organizar un poco más. Entonces el Ministerio del Deporte tomó la regulación de la normativa deportiva, un poco frágil, pero porque cuesta, después de tanto desorden, organizarlo. Y entonces ya tuvo mayor apoyo la Federación Ecuatoriana. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. La Federación Ecuatoriana, en el tiempo que yo fui director técnico, recibía un presupuesto mensual de $6,000, $5,900, estamos hablando prácticamente, que eran $7,000 al año.
solamente para el teléfono, la secretaria en el año. Y aún así se lograron proyectos, por ejemplo, con Solidaridad Olímpica y se lograron organizar aquí en Ecuador cuatro torneos internacionales importantes. Con la ABASUD, anteriormente con Vázquez, se hicieron 6 campeonatos, se hizo 2 campeonatos cadetes, se hizo un campeonato sudamericano interclub, cadete sudamericano estoy hablando, se desarrolló una liga sudamericana de clubes también aquí, hombres y mujeres. Y permitió que un poco Ecuador internacionalmente se haga conocer, tiene una buena infraestructura. ¿Para qué? Te puedo decir que comparado, por ejemplo, con Cuba, prácticamente en la región sierra, cada escuela tiene su coliseo, que no lo hay, por ejemplo, comparándolo con Cuba, tiene su coliseo, tiene recursos de balones, en las provincias, las federaciones provinciales tienen su lugar, su estadio, su coliseo para jugar, las ligas deportivas cantonales por lo general todas lo tienen, pero sin embargo carecíamos del proyecto nacional como tal. Miguel, pues situar un poco a la gente de Ecuador. Ecuador es un país dolarizado, la moneda es el dólar, también tienen la moneda natural de ellos, pero todo se basa en dólar. El sueldo medio, calculo, de aquella época, más o menos eran $280 al mes, si no me equivoco perdón. Y claro, $7.000 puede parecer poco o mucho, depende de qué, pero el tema es cómo gestionas para que los recursos sean mayores. Nos centrar un poco en la historia. Yo recuerdo cuando trabajé para Fede Oro, en la Federación Deportiva del Oro en Ecuador, me fichan para, aparte de formar entrenadores, hacer una lista de jugadores de 12 a 17 años para que cuando llegue el seleccionador de la provincia y haya torneos, no solo llame a la gente que vive en la ciudad, que son los equipos de la ciudad, sino que tenga en cuenta todo el trabajo que se hace en la provincia en todas las parroquias. Eso aún se hace, se mantiene. Yo sé que, bueno, yo en mi caso lo conseguimos hacer un listado de 50 jugadores, jugadoras, desde formativas hasta entrenadores, con curso de formación. Y sé que en algunos lugares más lo hubo, pero se mantiene ese proyecto de línea de acción nacional, se mira, hay un progreso de jugadores, de staff, de jugadores en progresión, en alto rendimiento, en medio rendimiento, de entrenadores, lo hay todavía, se mantiene, ha crecido. ¿Cómo está el tema? Bueno, como te decía, después del 2010 que se organiza un poco mejor la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, lo puedo decir, aunque no estoy involucrado directamente ahí, pero bueno, estoy acá, conozco, leo las noticias y participo también en algunos momentos. Se creó un modelo diferente que todavía está en incubadora, está por tratar de explotar, de salir. Se mejoró la Liga Nacional, se mejoró la selección de talento a través de un torneo formativo que se realiza abierto interclubes, como un torneo nacional que juega paralelo a los Juegos Nacionales que desarrolla el Ministerio del Deporte. Y hasta cierto punto han salido algunos talentos, más no así como tú me dices. Por ejemplo, como tú me dices, ese proyecto de captación de talento por el país, como tal, no existe todavía. O sea, hay los clubes tienen muy pocos clubes también, te puedo decir, pero tienen por ahí los clubes formativos de diferentes provincias, El Oro, La Vanguardia, Guayas tiene algunos, Pichincha, por ahí Los Ríos, Manabí, que ha crecido mucho, tienen clubes en lo que van haciendo el trabajo formativo y ellos participan en campeonatos interclubes abiertos que se desarrollan y luego pasan a formar parte de las selecciones provinciales de las diferentes provincias y se ha logrado, por ejemplo, 2 grandes logros, pequeños quizás para la zona europea, pero para lo que se tenía acá, se ha logrado, por ejemplo, que un grupo cadete participe por primera vez de hombres, que el sexo masculino un poco menos desarrollo deportivo que el sexo femenino, en el caso del baloncesto. El equipo cadete de Ecuador clasificara a la Copa América, ¿sí? Y en la Copa América obtuvo, creo que fue el sexto lugar. Ya se ubicó entre los 6 primeros de este equipo. Pero bueno, ya este equipo ahora está desarticulado, no hay un torneo de seguimiento,
está cada cual por su lado, por ahí algunos ya están en la universidad, otros ya se han retirado. Lo mismo en mujeres, por ejemplo, en mujeres también se logró ir al torneo de Copa América, se clasificó, se terminó cuarto, quinto, en cadete estoy hablando, pero ahora después de ese torneo se fueron a las provincias y se mantienen al nivel de la provincia, pero no con un proyecto país, pensando en que este grupo que ya van adquiriendo cosas grandes vayan comenzando a crecer. Ahora, ¿cómo Juan Miguel, el minibásquet en el Ecuador? ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, esa pregunta es buena porque tiene que ver con un proyecto prácticamente de vida a mí. Ribe me pregunta cómo podemos mejorar el minibásquet en el Ecuador. Bueno, prácticamente había que comenzar por fomentarlo de manera local. ¿Por qué? Porque solamente acá en Ecuador, en los momentos vacacionales, es que todo el mundo quiere hacer un vacacional. Entonces se hace un vacacional de 2 meses en el cual participan masivamente casi todos los niños de las diferentes regiones, se hacen vacacionales en los municipios, se hacen vacacionales en los vacacionales deportivos, hablo en el caso específico de escuelas de básquet. Y termina el vacacional y ya los chicos van a sus escuelas, los que quieren continuar, continúan, pero no existe la estructura para desarrollar a través de las ligas deportivas cantonales, que sí están como están formadas de manera legal y reciben fondos a nivel de Estado, pero sin embargo esos torneos mueren ahí. Se debería fomentar los torneos de mini basquetbol a nivel local, conjuntamente con los torneos locales, hacer clínicas para formar entrenadores, clínicas para formar árbitros, que permite el desarrollo local y que de las ligas deportivas cantonales, que son las ligas de los municipios, cada provincia tiene 13, 15, Guaya, por ejemplo, tiene 24 cantones o municipios, y entonces luego la provincia logra hacer el torneo local, pero un poco más ampliado, donde se permitan los refuerzos. Lo que se trata es de que hayan campeonatos que por lo menos que no sean pensando en la competición para el campeonismo, sino para la formación, sino que permitan que el jugador se forme, que el jugador se divierta, aprenda de la experiencia de perder y de ganar, aprenda de la visión que tuvo del otro equipo que se preparó mejor o no. Pero de eso se trata. Sin embargo, si esto se hace, permitiría que muchos más entrenadores, muchas más personas se preocupen por invertir el dinero, por participar de una u otra manera. Un poco me gustaría hacerte una consulta. En el correr de la charla hablaste de multideporte, y yo tengo hace tiempo, estamos impulsando que los entrenadores de básquetbol se junten, se unan, sumen esfuerzos con todos los demás entrenadores que trabajan con los niños, a través de proyectos multideportivos en los cuales podamos de alguna manera no hacer, es decir, el básquetbol tiene en muchos lugares de América generalmente, todos tienen una boca de entrada chica, ¿no es cierto? Si nosotros podemos ampliar la boca esa de entrada haciendo un proyecto multideportivo y de allí inspirar a otros deportes menores o a las familias de deporte, como mencionaste tú, el voleibol, el handball. Bueno, en cada país hay otros países que tienen el rugby, que son de la misma familia. ¿Cómo se te imaginas tú que podemos hacer, por ejemplo, tú dijiste campamentos de verano multideportivos, donde el básquetbol esté presente, aunque no sea exclusivo del básquetbol, pero todos estas capacidades motrices que se van desarrollando, como en tu caso, en el voleibol, en el handball, en el rugby, todo esto va a sumar, va a capacitar a estas niñas y niños para, en la edad de decidirse, que es un poquito más adelante, ¿no es cierto? No sé qué edad la calculas tú, pero vamos a poner a los 14 años. A los 14 años ya tengamos una preparación motriz o una alfabetización motriz, como nos gusta decir a nosotros, adecuada para luego encarar, sí, en qué especialidad, que va a depender de las circunstancias de cada niña o niño, va a tomar vuelo, ¿no es cierto? Pero el valor educativo del deporte creo que estaría más contemplado de esa manera. ¿Qué opinas tú?
Sí, me parece genial. Es más, es la estructura teórica o los componentes científicos que están, que permiten que verdaderamente haya un buen desarrollo, el hacer este tipo de campamentos multideportivos donde haya una educación motriz, una alfabetización motriz, donde hay una transferencia horizontal del conocimiento adquirido del niño en un deporte hacia otro, que le permita que las habilidades que adquiere en el balonmano, desarrollarla en el vóley, desarrollarla en el básquet o viceversa. Pero esto, esto hasta cierto punto se puede implementar o lo hacen escuelas de manera aislada, no como proyecto país. Hay una limitante acá en Ecuador específicamente una vez que ya llega a los 14 años. Yo opino que hasta cierto punto el jugador acá o en los diferentes deportes a los 14 años todavía tiene ciertas oportunidades de crecer en el mismo deporte. Sin embargo, ya cuando llega a los 14 años prácticamente ya muere porque deportivamente no existe el campeonato cadete o el campeonato cadete se hace una vez este año, después se debe hacer 2 años o se hace en una época diferente donde ya el niño ya no, el niño joven ya no quiere participar porque se arruinó, o sea, se arruinó el mismo progreso. Entonces, al no tener establecido una estructura, perdón, una estructura donde se haga una formación, pero después la formación le permita transitar a este jugador por los diferentes niveles, que vaya viendo qué deporte es el que más le gusta, qué deporte es el que más le conviene y finalmente, si ya tiene las condiciones para el alto rendimiento, bueno, continuar el alto rendimiento, pero por ejemplo es muy limitado los torneos de categoría cadete y muy limitado aún, peor, los torneos juveniles. Entonces hay un salto de la categoría infantil o pongámosle cadete, y de ahí se quiere hacer una liga nacional. Entonces, si se quiere jugar una liga nacional todos los años, donde participan con 3 extranjeros, el show se lo llevan los 3 extranjeros, sí, se llenan las taquillas, da una visión de que el baloncesto gusta. De paso, aquí en Ecuador, para mí es el segundo deporte con mayor popularidad que existe, el baloncesto después del fútbol. Pero sin embargo, la gente va a pagar la taquilla por el espectáculo, el extranjero que refuerza, pero entonces el nacional no juega. Entonces el nacional se queda sentado o juega muy poco, juega 2, 3 minutos por partido. Y entonces cuando se va el nacional, se va el extranjero, eso es lo que nos queda. Y a nosotros nos toca entonces enfrentar un campeonato internacional con aquel jugador que no jugó, que se mantuvo 3 meses, que es lo que dura la liga, sin prácticamente jugar. Entonces, si hay hasta cierto punto, sí debería ser ese campamento multideportivo para que haya una transferencia de habilidades, del conocimiento psicomotriz y una alfabetización psicomotriz. Pero la limitación aquí en Ecuador es que a partir de los 14 ya muere porque ya el chico se va al colegio, a la universidad y ya no hay otras oportunidades. No existe un campeonato universitario o se hace cada 2, 3, 4 años, de 3 días y entonces ahí muere el torneo. Y de ahí se quiere saltar a una liga superior, a una liga nacional, donde solamente, si usted hace ahorita un inventario aquí en el Ecuador, tenemos prácticamente alrededor de, pongámosles, de 25 a 30 o 40 jugadores máximo que están a un nivel más o menos medio como para jugar un torneo nacional senior, por ejemplo. De ahí los juveniles, hasta cierto punto, unas 5 o 6 provincias que tienen 8 o 10 jugadores, estamos hablando de unos 40, que están en el nivel. Y si lo comparas con la media internacional, con una diferencia abismal en cuanto a nivel físico, técnico, táctico, psicológico, etc. Y entonces, al no haber una estructura de país, eso nos limita mucho. Pero sería importante, sería fabuloso que estos campamentos, que sé que lo hace España, lo hace Argentina, lo hace Italia, lo hace Yugoslavia, campamentos multideportivos, donde hay una alfabetización motriz, hay una transferencia de los conocimientos de manera horizontal desde el constructivismo que permita el desarrollo. No sé lo que opina Joxan. Yo lo que digo, tú hablas de que es el segundo deporte. En algunos lugares se habla de masificación, de ampliar la base, distintas propuestas, ¿no? Pero también hay realidades que es que si no hay muchos practicantes, si los jóvenes se desmoralizan a los 14, 15 años, porque lógicamente eso va a terminar. Digo, nosotros dentro de lo que es la red de básquetbol educativo nos
Nos enfocamos en los niños, en las niñas, en los jóvenes y bueno, un poco dejamos de lado lo que es las políticas federativas a los cuales no tenemos acceso y sé que están muchas veces en manos de la política, como tú mencionabas también, la política tiene otros intereses que no son, en este caso, los educativos. Entonces, por ejemplo, me gustaría enfocarnos en el mini básquetbol y en esa edad que tú decís, hasta los 14 años, 15 años. Bueno, ahí, ¿cómo podíamos hacer, cómo podíamos estimular en Ecuador la competencia por zonas, por ciudades, por, por lo menos para tener eso que decís vos, 40 festivales que participen los niños al año, una cosa así? Sí, se podría realizar, todo es cuestión de organizarnos en función de que los clubes participen sin buscar un campeón, porque eso es otra problemática. Cuando ya no gano, me llevo el balón y no juega más nadie, o de pronto el padre de familia quiere, bueno, pero eso son cosas de lo da lo mismo, el mismo escenario de la del poco desarrollo que hay, pero se debería, por ejemplo, los festivales a nivel local por ligas deportivas cantonales, donde, por ejemplo, en una liga, aquí yo estoy en un cantón que se llama Vince, fue el último, un cantón muy basquetero, la gente le gusta mucho, la gente muy apasionada, y yo, por ejemplo, por mi iniciativa, hice un festival, le llamé Liga Vinceña de Basquetbol. Y como no habían clubes formativos, entonces dije, bueno, todas las escuelas. Pedí permiso a la dirección de educación y le mandaron los oficios a los directores de escuela que participaran en esa liga. ¿En qué consistía? Bueno, un festival de habilidades en el cual cabía hacer dominio del balón, con el nivel que tenga, el dribbling, el pase, el tiro a canasta, y después jugar el torneito 5 contra 5 rotando con la regla del minibásquet y todos ganan. Al final se le entregó medallas, trofeos a todos. Esto despertó un gran interés, pero de pronto esto se debería hacer continuo. Ese festival que haga, empezando, por ejemplo, en el nivel de, hablando de la temporada acá empieza, por ejemplo, en vacaciones a partir del mes de febrero hasta el mes de mayo, hacer el vacacional multideportivo, sería una primera propuesta. Luego de esto, comenzar en abril, que empiezan las clases normales, bueno, ahora estamos en tiempo de cuarentena, pero cuando empiezan por el COVID, pero cuando empiezan las clases normales, comenzar con este tipo de festivales por ligas. Termina el festival y luego arrancar el interclub de ligas, donde las ligas que tienen sus clubes formativos jueguen con estos niños que vienen saliendo y se jueguen, no sé, puede ser, depende de la cantidad de partidos, pero por lo menos la mayor cantidad de juegos, sin buscar al campeón, más para buscar la masificación, buscar el juego, buscar la diversión, buscar que se hagan festivales, que se trabaje en función de la formación técnica, táctica y pedagógica del niño, habilidades técnicas y esas cosas. ¿Ah? Te comento, Juan Miguel, te comento algunas ideas que nosotros dentro de lo que es la red vamos descubriendo, vamos fomentando, vamos compartiendo. Nosotros no tuvimos tiempo de hablar antes de la charla por problemas técnicos atribuidos a mi persona, ¿no? Que no lo pude prever antes. Yo estoy en Uruguay. Uruguay es un país chico de 3,5 millones de habitantes, tiene una gran tradición deportiva en cuanto a fútbol y básquetbol, exclusivamente. Bueno, te comento algunas ideas que surgieron en la RIBE o que nosotros impulsamos. Por ejemplo, se hace una liga de integración en Uruguay, que es una liga que la organiza un profesor y una computadora, y se suman no clubes, sino, o algunas veces sí, integrantes de los clubes, pero un profesor que tiene su grupo, una profesora que tiene su grupo, no importa tanto las edades ni tanto las categorías, sino, por ejemplo, si un grupo tiene mini básquetbol o sub-13 o sub-15, anota ese equipo. Lo importante es que todos participen, no hay un control de la edad, es una liga de integración formativa. Y luego se hacen esos encuentros, se comparte alimentación, se comparte, bueno, según lo que sea en cada lugar, lo que prepare la familia. Luego esto se hace durante
6 meses o durante un trimestre, o sea, tenés dos chances de integrarte con las categorías que quieras, con las categorías que puedas, y luego se hace un festival con todos los participantes. En estos es un equipo recibe a otro, ¿no es cierto? Y después se vuelve a repetir la visita, y así se van integrando y se van cruzando durante toda la semana. Luego se hace una integración con todos los equipos, se reúnen en un lugar, hacen un festival grande, y luego luego del primer semestre, comienza otra etapa, se hace otra vez otra, otra competencia que no es competencia, sino que son encuentros. Y al fin de año se vuelve a hacer. Digo, hay muchas posibilidades. En Honduras organizamos un campeonato de baby basket, que en las escuelas participaron cerca de 900 niñas y niños con los tableros de baby basket. Es decir, hay una infinidad de cosas. No depender tanto de las federaciones, de tener iniciativas como esta que te estoy diciendo, que hay 2 o 3 personas que se ponen de acuerdo y empiezan a sumar. Un poco esa es la propuesta que nosotros estamos tratando de impulsar, lo que es esta red de básquetbol, que no está conformada no solo por entrenadores, sino que juntamos maestros, profesores, psicólogos, en general. Armar como sistema de redes de contención para las niñas y niños distintos, independientes de las federaciones. Esto es una propuesta que te comento que queremos impulsar en Ecuador, que tenemos algunos integrantes de la red que están desanimados permanentemente, están buscando actividades y no encuentran. Tenemos una profesora en Santo Domingo, otro en Quito, ahora hay un profesor también que está, ahora no me sale el nombre, pero digo, ¿cómo podemos juntar o cómo podemos empezar a darle una fuerza, una potencia de organización de este tipo allí? Me parece interesante. Yo tengo prácticamente, ya directamente, ya no con el básquet, desde el 2011, 12, yo me dediqué entonces a la academia. No me aparto tampoco del básquet, porque bueno, como soy profesor de la universidad, muchos de los profesores pasan por acá en la tabla de formación, pero me parece interesante, me pudiera unir. De paso, con la experiencia que tuve, que más o menos la idea se parece a la que hacen allá en Uruguay, de simplemente convocarnos por redes sociales. Si hay mucha gente entusiasmada, mucha gente, con el apoyo de Rive, o no sé, podemos convocarnos, buscar un lugar, el lugar pudiera ser un lugar determinado y convocar la mayor cantidad posible para jugar con ese formato. No con el objetivo de campeonato, sino encuentros de mini, festival de tiro libre, festival de habilidades, juegos, y se juega un día o un fin de semana entero. Eso se puede hacer acá, porque sin depender. De paso, todas las cosas, le hablé al principio, cuando yo se me preguntaba de la federación, pero la mayoría de las cosas que yo he hecho acá, que me ha costado, lo he hecho sin la federación, sin el apoyo federativo, ni pensando, sino que lo hemos hecho por iniciativa propia, padres de familia, empresa privada, de pronto un municipio que lo quiere brindar, y hemos hecho algunas actividades de este tipo. Yo estaba alejado, pero bueno, me sumo ahora a la idea de Rive, precisamente cuando ya Yosa me dice, yo le digo, bueno, Yosa, ¿qué quiere decir Rive? Entonces es que me explica, bacán, entonces ahora entiendo, porque no le hallaba, bueno, Rive, España, no le, pero bueno, en buena hora que me da esa idea, yo me sumo. Yo, por el hecho de que soy un amante del básquet toda mi vida, la viví, la compartí. Estuve en Uruguay, estuve en Piriápolis, en un sudamericano en Piriápolis en el año 2006 o 2007, estuve por allá en Piriápolis, y estuve también, bueno, en Punta del Este, y conocí ahí más o menos Uruguay, hermoso país. ¿Para qué quieren más? Con 3 millones tienen basta. Pero no, muy bonito. Entonces, no, la idea, la verdad que me parece interesante, porque cuántas cosas, con estos tiempos de pandemia, nos hemos dado cuenta de que somos más los que queremos que los que no quieren. Juan, ¿sabés lo que nosotros descubrimos también en estos tiempos? Que se pueden hacer muchas cosas a través de la red, a través de la amistad, a través de compartir conocimientos. Estamos más prácticos, más dispuestos también.
Y yo creo que sí, que es falta liderazgo. Pienso que estás en una posición óptima allí de comandar, de darnos una mano. Tenemos un profesor, es un decir, ¿no? Allí en Ecuador hay un profesor venezolano, quizás lo conozcas, Ángel Zabaleta, ha llegado este año ha llegado desde Venezuela, pero ha hecho mucha actividad ahí en River. Me gustaría que se conocieran, que pudieran compartir estas cosas, porque comparten la academia, comparten el trabajo de formación también. Y yo creo que si logramos juntar estas dos personas, más un chico Andrés Lara, que es entrenador y psicólogo, más algunos otros que tenemos un núcleo suficientemente fuerte para, bueno, darle una semilla de esperanza, un lugar desde la ciencia, desde el trabajo profesional, desde el respeto a las niñas, el respeto a los niños, el respeto al proceso. Yo creo que se puede hacer un buen inicio, que luego podrá ser replicado en distintos lugares. Yo te invito a sumarte a esta red, bajo este encare que nosotros tenemos. Así que bueno, te dejo con Joxan. Yo me metí porque Joxan había salido un momento, pero me pareció valioso para la red tener personas de la capacidad, de la experiencia, y dentro de la experiencia dentro de Cuba y dentro ahí de Ecuador, contraponiendo modelos, el modelo más organizado, más centralizado, y esta América que está un poquito buscando un camino. Así que vamos a dejar los contactos allí, vamos a invitarte a participar en alguna otra charla con esta modalidad. Vamos a hacer, si hacemos junto con Ángel alguna cosa juntos, yo te convocaría y vemos, aprovechando estos tiempos que tenemos acá. Yo te mando un saludo, los dejo a ustedes amigos ahí, ha sido un placer verlos. Igual quedo acá a la orden para ver los comentarios y eso. Adelante. Hola Lupe, mira, hay una pregunta, antes de la pregunta de Ricardo de Puebla, siempre tengo un poco de inquietud de saber hasta dónde podemos llegar como River en los lugares, porque ya te he comentado un poquito. Yo cuando me caí, pues bueno, vuelvo a entrar otra vez, no hay problema. Yo sé que en la medida que se pueda vas a estar dispuesto, o sea que por ahí no tengo ningún problema. Hay una pregunta de Ricardo Páramo que dice lo siguiente. Ha escuchado mucho el comentario de formar, pero el padre del chico busca entrenador ganador. Yo tengo matices sobre el entrenador ganador y qué es ganar el baloncesto, que podríamos hablar también de eso, ¿no? Yo creo que hay que matizar cosas diferentes, porque el entrenador que agarra un equipo ya formado y con eso gana, pues ya está hecho, ¿no? No hay que hacer nada. Pero el entrenador ganador tiene que formar, tiene que trabajar, tiene que concienciar, tiene que muchas más cosas, ¿no? Él comenta cómo lograr que el padre busque al entrenador que forme en vez de solamente al ganador, o a la suma de los dos. Tu visión, valoración, Miguel. Mira, no, yo para mí realmente, sobre todo en la categoría formativa, para mí no existe un entrenador ni ganador, y pienso que sí todos somos formadores. Lo que pasa es que en algunos de los casos formamos con limitaciones, no nos centramos en que estamos en una etapa para formar, y se crea y caemos digámosle, caemos en la red mentirosa de que si gano, porque es verdad que si gana va a tener reconocimiento, eso no está de más, pero también el padre de familia, aquel padre que está detrás de su hijo, de su hija, que quiere verlo crecer, que quiere verlo formarse como persona, también es capaz de visualizar cuando un entrenador que a lo mejor no gana, pero entrega, es puntual, prepara a su chico, los chicos aprenden de él y van formando carácter, y llega el momento de que esa barrera que existe entre si mi hijo no gana, lo saco, porque también el entrenador tiene que prepararse para enseñar al chico a que afronte retos, a que cumpla metas.
Y de pronto eso también te tiene que enseñar desde la edad temprana, a que gane, pero que gane de diferentes maneras, no solamente gane el campeonato porque lo ganó, porque a veces se pasa todo el tiempo en la banca y ganó, pero nunca jugó. Entonces, a los padres hay que concientizarlo con, primeramente, autoprepararnos. Nosotros los entrenadores, yo estoy en contra siempre de los que están en la universidad, les digo, hay muchos entrenadores que tienen en su enfoque llevar al chico a la competencia, llegué a la hora del partido 2 de la tarde, se terminó el partido 2:45, los chicos se fueron al hotel y yo me desaparecí a socializar, a compartir, a festejar o de pronto no sé. Eso es un error. Las competencias, los encuentros, así como el entrenamiento, nosotros tenemos que aprovecharlo y estar constantemente indagando cómo mejorar mi sección, cómo mejorar el carácter, cómo aportarle para que mejore el carácter de este chico. O sea, tenemos que nosotros ser un poco más conscientes de que la formación de nosotros como entrenadores tiene que ir un poco más allá del simple prepararlo técnico físicamente o dirigir el campeonato. Tenemos que preguntarle por su cumpleaños, si comió, si almorzó, si come bien, qué está comiendo, mira, te ayuda esta dieta, cómo estás en los estudios. Entonces, eso también forma parte de la formación y lleva a veces, sin eh, eh, sin haberle enseñado casi todos los fundamentos, solo por el chico tener una empatía o haber recibido de ti como entrenador o del profesor ese, estas recomendaciones, él logra hacer cosas grandes en el partido y termina ganando. Entonces, el entrenador no solamente es para llevarlo a la competencia y se terminó la competencia y hasta el fin de semana descansé, no, el entrenador tiene que buscar, primeramente formarse, prepararse, conocer a su deportista, su modo de vida, cómo viven, cómo duermen, ayudarlo en los que puedan, qué le puedo, si es un chico de bajos recursos, cómo le puedo ayudar para mejorarle su dieta, cómo puedo mejorarle su estudio, en qué lo puedo, a quién puedo tocarle la puerta para que le ayude. Eso también colabora y el padre de familia reconoce y dice, no, este profesor, a pesar de que no ganamos el campeonato, pero mira a mi hijo cómo me lo formó. Entonces, hay que buscar la manera de que el entrenador esté consciente que la etapa formativa es una etapa de prácticamente convivir en todas las áreas de la formación del chico, y eso va a estimular a que los padres de familia observen y vean que hay un desempeño más allá de la simple competencia de simplemente ganar. Miguel, llevamos, aunque parezca poco tiempo, llevamos una hora y casi 15 minutos charlando. La verdad es un placer enorme tenerte aquí. Saludar a Golda, jugadora de selección ecuatoriana durante 10 años. Creo que ahí viene el lío de la familia. Pausa, para que no se ponga brava, déjame mencionarla. Me cansé con Golda López, seleccionada del Ecuador, 10 años. Bueno, yo no la vi jugar, pero la mayoría de las personas que la vieron dicen que tuvo un buen desempeño. Y bueno, no pudo estar aquí en esta ocasión porque ella tiene sus compromisos de trabajo, tenía clase en la universidad vía online casi todo el día, entonces se le hacía difícil conectarse. Pero bueno, en otras futuras presentaciones pienso obligarla a que me acompañe. Ella siempre me acompaña en todos los proyectos y creo que en esto de Rive solamente está nada más ajustar alguna cosa, Johnson, tú me dices, y ver cómo podemos aportar desde acá y qué podemos hacer. Estamos a las órdenes, estamos abiertos. Bueno, nos quedan unos sudados de cangrejo por ahí, algún ceviche de camarón para dar una vuelta, algún madurito con queso también podemos tomar, o sea que no hay ningún problema. Miguel, yo desde aquí darte las gracias por tu dedicación, por tu cariño como siempre, por tu facilidad para la charla. Yo estoy encantado, ojalá podamos desde aquí, desde Rive, darle un impulso también en Ecuador a la estructura deportiva formativa, al multideporte y a la consideración de excelencia, ¿no? De que toda la formación es integral, la deportiva, la humana, la educativa, la ecológica, la social, y de ahí crecer y seguir ayudando a todo el mundo a tener un mejor básquet, una mejor formación personal y una formación como ciudadano, que al final es lo que importa. Cortaremos en directo, Miguel, no te vayas, no salgas, pero allí nos despedimos. Recordar a la gente que el viernes tenemos a David Rodríguez, entrenador del Ibero de Ciudad de México, que va a hablar de su metodología. Un saludo a todos, gracias por estar aquí hoy un día más y hasta pronto. Bueno, nos vamos y también recordarles, puedo pasar un aviso, que tenemos charlas en Rive, Argentina, hoy a las 18 horas de Argentina, a las 20 horas creo tenemos una charla con México también. En definitiva,
tratando siempre de darle esta visión renovadora y complementaria un poco al mini básquetbol y básquetbol educativo. Nos quedamos un ratito entonces, yo cierro la transmisión, nos quedamos para conversar y conocernos un poco más. ¿Estamos? Muchas gracias, Juan Miguel. Gracias, gracias. Hasta pronto todos. Hasta el viernes. Chao. Estamos esperando que salga.